Shalom, amados hermanos, esforzados y valientes, bienvenidos a Hazak Ve'ematz. Hoy vamos a conocer qué significa nacer de nuevo conforme a las Escrituras. Me hicieron la siguiente pregunta en Telegram. Buenas tardes, hermano. Disculpe, ¿qué es nacer de nuevo? Pero no según la mitología, como todos piensan, sino según el Evangelio del primer siglo. Gracias. La pregunta es, ¿qué significa nacer de nuevo? Primero quiero explicar algunas ideas incorrectas sobre el concepto de nacer de nuevo que hoy prevalecen en el sistema religioso actual. Estas ideas pueden causar confusión y malentendidos sobre lo que realmente significa el nuevo nacimiento. Una idea no tan precisa sería que nacer de nuevo es simplemente una experiencia emocional. Esta es una idea incorrecta. Algunas personas pueden creer que nacer de nuevo se trata de experimentar emociones intensas o tener un momento de revelación personal. Otra idea falsa sobre nacer de nuevo es nacer de nuevo se piensa como una decisión intelectual. Muchos piensan que nacer de nuevo es aceptar intelectualmente ciertas creencias o ciertas doctrinas, pero nacer de nuevo va más allá que el conocimiento intelectual o la decisión de pertenecer a una iglesia, a una denominación o aceptar ciertas creencias. Otra idea falsa es que nacer de nuevo es el bautismo, la tevilá. O bien un proceso que va automáticamente después del bautismo. Algunas enseñanzas pueden sugerir que el bautismo es lo único necesario para nacer de nuevo. De hecho, muchos relacionan el nacer de nuevo con el bautismo, pero aunque el bautismo, la tevilá, es un paso muy importante, nacer de nuevo va más allá. Otra idea incorrecta es que nacer de nuevo es una garantía de una vida sin problemas o dificultades, pero no. Nacer de nuevo no elimina los problemas de esta vida, sino que nos da la fuerza espiritual y una perspectiva mejor para enfrentar los problemas con la ayuda del Eterno. Es crucial corregir estas ideas sobre el nuevo nacimiento para comprender lo que realmente significa ser un seguidor de Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, vamos a comprender lo que la Escritura dice sobre nacer de nuevo. Nacer de nuevo, conforme a las Escrituras, es presentado como un proceso espiritual de transformación y renovación basada en la fe en Yeshua como el Mesías y Salvador. Leamos las palabras de nuestro Mesías cuando menciona este importante concepto. Vamos a leerlo en Juan 3:3. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino del Eterno. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El reino del Eterno es algo que ya está sucediendo. Aunque es algo que va a cumplirse en el futuro, los creyentes que han nacido de nuevo pueden comenzar a experimentar el gobierno del Eterno en sus vidas conforme a su voluntad y ser bendecidos por su amor, por su justicia, por su shalom, por su paz. Y en ese sentido, el reino de Elohim es una realidad presente y una realidad futura, pues dice el Mesías Yeshua en el versículo 5, Juan 3:5, respondió Yeshua: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino del Eterno. Yeshua explica que para entrar en el reino de Elohim es necesario nacer de nuevo y dice que debe haber un nacimiento de agua y un nacimiento de espíritu. Este nacimiento nuevo de agua y espíritu no es algo nuevo en las Escrituras, sino que Yeshua se refiere a una profecía del Tanaj. Tanaj es el nombre para lo que popularmente se conoce como Antiguo Testamento. Entonces, es una profecía del Antiguo Testamento. Si nosotros entendemos esta profecía, nos va a permitir saber en qué consiste nacer de nuevo. Por eso Yeshua le dice a Nicodemo lo siguiente en el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? En el versículo 10 dice Yeshua: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es una referencia a que esta enseñanza de Yeshua ya se encuentra en las Escrituras. Esto quiere decir que ya está profetizado. Esta profecía está en Ezequiel, donde se predice que llegará un tiempo en el que Elohim restaurará a su pueblo, lo limpiará con agua, le dará un corazón nuevo y un nuevo espíritu para capacitarlos en la obediencia a sus mandamientos. Eso está en Ezequiel 36, versículo 25.
esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces tenemos aquí estos dos elementos. El agua limpia, ¿sí?, para ser limpiados de inmundicias y de pecado, y un nuevo espíritu para andar en los estatutos y guardar los preceptos de Adonai. Es decir, nacer de nuevo tiene que ver con obediencia. El resultado de nacer de nuevo está vinculado con obedecer. Leamos a detalle los elementos que implican nacer de nuevo en Ezequiel 36:25. Dice aquí: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Elohim promete esparcir agua limpia sobre su pueblo, simbolizando purificación y la limpieza de sus pecados e inmundicias, principalmente de idolatría. El Eterno quiere limpiarnos de la pasada manera de vivir en la que las personas vivían alejados del Creador, levantándose todo tipo de ídolos a los que sin saberlo, rendían obediencia, como el ídolo del dinero, la búsqueda de placer, la necesidad de reconocimiento, la búsqueda de amor en los lugares incorrectos, una forma de vida que se manifestó en pecado, en malos deseos, en pasiones desordenadas, en avaricias, y dice la palabra que esto es idolatría y desobediencia. Colosenses 3:5 nos dice lo siguiente: haced morir, pues, lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es, dice aquí, idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Importante. Versículo 7, en los cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, viviendo en ellas. Adonai promete limpiarnos de toda esa idolatría, de todos nuestros pecados, limpiarnos de toda impureza, y esto se logra por la palabra del Eterno, por sus escrituras y por las enseñanzas de Yeshua. Vamos a Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿sí?, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí se menciona que el lavamiento del agua se relaciona con la purificación que proviene de la palabra del Eterno. La función de la palabra es santificar, es purificar a la congregación de Adonai. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente en 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Elohim para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿De qué manera somos limpios? A través de la enseñanza, a través de ser redarguidos, ser corregidos, ser instruidos en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La demostración de esta limpieza espiritual que Adonai hace en nosotros por su palabra se le llama arrepentimiento. Arrepentimiento es la renuncia total a la pasada manera de vivir. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y ser renovados en el espíritu de su mente. Y vístanse del nuevo hombre, creado según Elohim, en la justicia y la santidad de la verdad. La verdad es la Torá, es la palabra del Eterno. El arrepentimiento es la renuncia a la pasada manera de vivir. Esto se le llama en hebreo teshuvah, que significa regreso o retorno. Pero, ¿regreso a qué? ¿Retornar a qué? Por supuesto, retornar a la voluntad de Adonai, al propósito original que Adonai tiene para todo ser humano. El Eterno nos creó para vivir en comunión con Él y en obediencia a sus mandamientos. Al arrepentirnos y dejar nuestra antigua forma de vida, estamos aceptando el nuevo camino que Elohim ha establecido para nosotros a través de Yeshua. La verdadera transformación ocurre con el arrepentimiento y se confirma con el bautismo o tevilá, que es como honramos de forma externa algo que ha sucedido en nuestro interior. Leamos las palabras de Pablo en Romanos 6:3.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquí está otra vez este término, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él. El creyente está muriendo a su pasada manera de vivir, al pecado de su pasado, y se une a la muerte de Yeshua con la Tevilá. Al salir del agua, está naciendo de nuevo, está resucitando a una nueva vida en el Mesías Yeshua. Otro elemento importante del nuevo nacimiento que nos dice la profecía de Ezequiel es la siguiente. Regresemos a Ezequiel 36. Versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Una vez que hemos sido limpiados, dice el versículo 26, les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El corazón de piedra simboliza el corazón duro, insensible y resistente a la influencia del Eterno. Un corazón de piedra es incapaz de responder adecuadamente a la voluntad del Eterno y a sus mandamientos. Este corazón duro se manifiesta en desobediencia y, por supuesto, en alejamiento del Padre Eterno. El corazón de carne, en cambio, significa un corazón sensible, receptivo, dispuesto a la dirección de Adonai, capaz de responder con humildad y con obediencia a su voluntad. Por lo tanto, el Eterno promete dar al pueblo un corazón nuevo, lo que sugiere un cambio completo en su naturaleza, en su carácter, para ser conforme al corazón de Adonai. Vayamos a Ezequiel 11:19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Elohim. Entonces, la transformación en el corazón significa la eliminación de la dureza espiritual y crear un corazón nuevo que anhela conocer más del Eterno y conocer sus mandamientos. Y luego que ha sido transformado el corazón, el elemento más importante de nacer de nuevo es la presencia del Ruach de Elohim. Leamos el versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Para qué va a poner Adonai el espíritu, su espíritu en nosotros? Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongan por obra. La promesa de Adonai de otorgarnos su espíritu es clave para comprender en qué consiste nacer de nuevo. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Leamos otra vez. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongan por obra. El espíritu del Eterno es conocido como el Espíritu Santo, en hebreo Ruach HaKodesh. Este pasaje nos revela que el Ruach, el Espíritu de Adonai, nos ayuda como creyentes para guiarnos, para fortalecernos y capacitarnos para vivir una vida de obediencia a los mandamientos de nuestro Padre Eterno. El Espíritu Santo no solo se trata de manifestaciones sobrenaturales o hablar en lenguas o una fuerza impersonal que nos hace sentirnos inspirados, sino que la evidencia real de haber nacido de nuevo es que el Espíritu de Adonai nos guía y capacita para obedecer sus mandamientos. Filipenses 2:12 nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Elohim es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Aquí Pablo les habla a personas que dice que son obedientes, ¿sí? Así como siempre habéis obedecido, y afirma que esa es la forma de ocuparse de la salvación con temor y temblor. Dice, así como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. También revela que
es Adonai quien nos da el poder, o mejor dicho, nos da el querer como el poder por su buena voluntad. Es decir, nos capacita en la obediencia, nos da el poder de la obediencia, porque Elohim es el que en vosotros, en ustedes, produce el querer como el hacer, el querer como el poder por su buena voluntad. Es decir, se está confirmando lo que dice Ezequiel 36, 26, cuando se afirma que el Ruach de Adonai fue derramado. Dice, pondré dentro de vosotros espíritu, el Eterno permitió su espíritu para que andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra, según Ezequiel 36, 27. Entonces, la evidencia de que alguien ha nacido de nuevo es la obediencia a los mandamientos de Adonai. Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el espíritu de Elohim, estos son los hijos de Elohim, ¿sí? Y esa parte también es muy importante comprenderla. El apóstol Pablo enseña que aquellos que son guiados por el Espíritu son considerados hijos del Eterno. Ser guiados por el Espíritu implica permitir que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, lo que incluye obedecer al Eterno y a sus mandamientos. Entonces, si los que son guiados por el Espíritu son llamados hijos del Eterno, entonces, ¿cómo se llaman los que no son guiados por el Espíritu? Amados hermanos, se les llama hijos de desobediencia. Efesios 2. Vamos a Efesios 2:1. Nos dice lo siguiente. Y el que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en ¿quiénes? En los hijos de desobediencia. ¿Sí? En los hijos de desobediencia. Si los que viven conforme a la voluntad de la carne son llamados hijos de desobediencia, entonces los que son hijos de Elohim son hijos de obediencia. Muchos ignoran que el resultado de nacer de nuevo es vivir una vida de obediencia. Eso significa andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa obedecer los mandamientos de Adonai. Por eso leemos en el Brit Hadashah, Nuevo Pacto, lo siguiente. Juan 3:5. Juan 3:5 nos dice, respondió Yeshua, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Adonai. Es necesario nacer de nuevo en agua y en Espíritu para entrar en el reino del Eterno. Ahora dice en Mateo 7:21 lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, y la voluntad del Eterno está expresado en su Torá. Esto nos enseña que una persona que no está dispuesta a guardar los mandamientos del Eterno no ha nacido de nuevo. Una persona pudo haberse arrepentido por algo malo que hizo, pero si no está dispuesta a guardar los mandamientos, no ha nacido de nuevo. A una persona le puede gustar mucho cantar alabanzas, servir en la iglesia, pero si no está dispuesta a guardar los mandamientos, no ha nacido de nuevo. Una persona se pudo haber bautizado incluso, pero si no está dispuesta a guardar los mandamientos del Eterno, no ha nacido de nuevo. Entonces, el nacer de agua es el arrepentimiento y el nacer en el Espíritu es la obediencia para una vida mejor, una vida diferente. Y en ese sentido, el arrepentimiento y la obediencia a los mandamientos son dos aspectos que se manifiestan cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo. Cuando una persona se arrepiente genuinamente, el Eterno, a través de su Ruach, le brinda a los creyentes el poder de la obediencia, el deseo y el poder de obedecer. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Es un proceso espiritual de transformación que implica, por supuesto, la fe en Yeshua como Mesías y Salvador, pero no se trata solo de una experiencia emocional o pertenecer a una iglesia o denominación. Nacer de nuevo implica ser limpiados de nuestros pecados, recibir un corazón nuevo y ser dirigidos por el Espíritu del Eterno que nos otorga tanto el poder como el querer obedecer los mandamientos. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Es un proceso espiritual de transformación que implica la fe en el Mesías Yeshua como nuestro Salvador, pero no solo se trata de una experiencia emocional o de pertenecer a una iglesia o una denominación. Nacer de nuevo implica ser limpiados de nuestros pecados, recibir un corazón nuevo, ser dirigidos por el Ruach del Eterno, por el Espíritu de Adonai,
que nos otorga tanto el poder como el querer obedecer sus mandamientos. Entonces, nacer de nuevo consiste en arrepentirse de la pasada manera de vivir y experimentar una transformación en nuestra vida por medio de la obediencia. Así que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres.